la bienvenida a todos nuestros televidentes de Señal España. Soy Paola Ángel y el día de hoy me encuentro muy bien acompañada. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Me gustaría que se presentaran ante el público. El día de hoy vamos a tratar un tema de las leyes del agua, la nueva ley de aguas nacionales, así que pues por favor preséntense. Hola, muchas gracias por esta oportunidad. Un servidor, Guillermo Pérez Gavilán, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano del Agua en el Estado de Durango. Bienvenido, presidente. Buenas tardes, Paula. Muchas gracias a Michelle Rodríguez y a la Universidad de España por abrirnos este espacio. Eduardo Furquen de la Peña, consejero del Consejo Ciudadano del Agua. Bienvenido, consejero. Hola, qué gusto saludarte. Mucho Miguel gusto. Sánchez, igual consejero del Consejo Ciudadano del Agua. Gracias por el espacio. No, a ustedes, bienvenido, consejero. Bueno, pues no sé quién gusta empezar, presidente. Le gustaría dar una pequeña introducción. Hay muchas dudas acerca de esta ley de agua. Hay mucha gente que está a favor, hay mucha gente que está en contra. Hay muchas dudas especialmente de la parte de los agricultores y de los ganaderos. ¿Podría empezar platicándonos acerca de qué es esta nueva ley de agua o qué cambios viene a hacer? Sí, muchas gracias por la oportunidad. Primero déjame dar una pequeña introducción que es el Consejo Consultivo Ciudadano del Agua. Es un consejo que se forma hace poquito más de 6 años, en el cual todos los miembros, primero, es a título gratuito. Aquí nadie recibe un centavo de nadie. Al contrario, a veces hay que ponerle un poquito cada quien de su bolsa para todas las actividades que vamos realizando. Es un consejo multidisciplinario. Tenemos académicos, tenemos investigadores, tenemos empresarios, tenemos ecologistas, ambientalistas y una serie de expertos que nos hacen el favor de participar con el único ánimo y el único interés de buscar la mejor opción en el tema particular del agua para el Estado de Durango y muy particular ahorita centrado en la ciudad capital. ¿Qué es lo que está pasando con esta nueva ley de aguas? Esta nueva ley de aguas que promulga el gobierno federal, empezamos a trabajar desde que supimos sobre ella porque hay varios puntos que nos inquietaban y nos siguen inquietando, que al último ahorita conversaremos. ¿Había necesidad de crear una nueva ley? Sí, por supuesto, esta ley ya tenía bastantes años y habría que hacerle algunas correcciones que también nosotros consideramos pertinentes. Sin embargo, se fueron mucho más allá de simples correcciones y nada, y la que más nos preocupa es el tema de las concesiones. ¿Qué es una concesión? Bueno, es una concesión de agua, te la da con agua, por la cual tú tienes autorización de extraer del subsuelo o de la fuente que sea cierta cantidad de volumen de agua. Te dan un título de concesión por 30 años y se iba renovando casi en automático si tú cumplías con toda la reglamentación de ley. Okay. Hoy en día ellos proponen, y de hecho así lo hicieron, proponen que se cambie y que esos títulos ya no sean renovados de esa manera. En esta manera tú podías transferir esos títulos de una persona a otra. Si yo ya no usaba un pozo de agua que yo tenía, ya no usaba mi volumen, yo se lo podía transferir a cualquier otra persona que así me lo solicitara. Oye, pues ya no lo usas, pásamelo con algún arreglo, yo te doy el agua, tú me das esto, de alguna manera que eran transferibles. Lo único que tenían que hacer es ir a Conagua, decir, pues mi título ya no lo voy a ejercer, se lo voy a ceder al señor. Y el señor puede empezar a hacer uso de esta agua una vez que le renueven el título, que era casi un mero trámite que tomaba algún tiempecillo, pero a final de cuentas funcionaba y funcionaba bien. Hoy en día, ¿qué dice el gobierno federal, sobre todo con esta nueva ley de aguas? No, cualquier título de concesión, si por alguna causa ya el dueño original no la va a usar, tú ya no se la puedes transferir a nadie. Okay. Me la tienes que dar a mí y yo se la doy de regreso. Okay. Al principio decía, no, me la das a mí, yo veo a quién se la voy a dar. Estuvimos trabajando fuerte, fuimos hasta el Congreso Federal, que nos hicieron el favor de invitarnos. Hay particularmente la diputada Marta Olivia, que es la secretaria del Consejo de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados Federal. Fuimos a exponerle todas nuestras inquietudes a un grupo de 14 diputados que participan en la comisión y haciéndoles ver, y bueno, al final de cuentas concluimos en que muchas de las cosas, peticiones que estamos haciendo, pues las iban a tomar muy en cuenta. Desafortunadamente, pues no fue así, fueron unos pequeñísimos enmiendos nada más, y bueno, empezó la presión de que ¿cómo es posible que una gente, un agricultor que tiene vamos a poner su terreno con su pozo para regar, si el señor mañana decide donarle eso a su hijo, no, pues primero me lo das y luego yo te lo regreso, pero en ese yo te lo regreso pues está a discreción de la autoridad, primero a nivel federal, porque eso únicamente Conagua Federal lo va a hacer cuando antes era en los estados. Entonces centralizan el 100% de la actividad en Conagua Federal. En pocas palabras, estamos en las manos de los funcionarios federales en la ciudad capital, y los de aquí pues ya no tienen atribuciones para estas cosas, y lo más grave es que pues ya queda medio a criterio la autoridad, porque dicen, bueno, ya la enmendamos
y antes decíamos que no, pero ahora, bueno, sí se vale. Tú se lo heredas a tu hijo, bueno, viene, no la da y se la vamos a dar. Y si no nos la dan, ¿y a criterio de quién? Dice, no, pero va a haber agua suficiente, ¿y a quién se la van a dar? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué normas? No existe ninguna reglamentación en la ley. Dicen, bueno, pero vienen las leyes secundarias que le llaman algunos, o los reglamentos, que es donde se definirá y es donde seguiremos trabajando, tratando particularmente de cambiar este tema, que las transferencias de las concesiones entre particulares se permitan bajo ciertos lineamientos y ciertas condicionantes, porque de otra manera no hay forma de que esto siga adelante. Y lo que más nos preocupa, bueno, y las delegaciones locales, ¿dónde quedan? El delegado local de Conagua, pues él debería de tener la facultad de decir, bueno, pues esto está dentro de la ley, la normativa, se renueva se cambia el título de concesión a un tercero, cosa que no puede, y nos preocupa demasiado el que todo se centralice a nivel federal y sobre todo que no sea en automático. Es la petición fundamental que le hemos hecho a la autoridad, que sea en automático. Si yo, por ejemplo, vendo mi empresa, que tengo en el proceso agua y tenemos un pozo, y yo mañana decido vender la empresa, pues imagínense qué me va a decir el comprador si no le aseguro que va a tener agua. Pues muchas gracias, no me interesa la operación. Cuando arregles el agua, entonces podríamos hacer una operación. Cosas de este tipo que si lo extrapolamos a los ganaderos, si lo extrapolamos a lo agrícola, a lo empresarial, urbanizaciones en la ciudad capital o en cualquier parte de la República, porque esto es a nivel federal, pero particularmente en Durango es un tema muy preocupante, que aquí mis compañeros expondrán también la razón de lo que estamos diciendo. Muchas gracias, presidente. Consejeros, ¿alguno que quiera emitir su opinión respecto a esto? Bueno, pues antes que nada yo quisiera aclarar que nosotros no somos ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, porque hacemos declaraciones y luego nos descalifican que porque somos del PRIAN. No, nosotros somos ciudadanos de Durango, que tenemos más de 6 años involucrados en este tema del agua, y es un tema que, bueno, mucha gente como que no aprecia o subestima este recurso vital. Tú puedes estar sin gas, sin energía eléctrica, sin transporte, y de alguna manera te las ingenias, pero sin agua no aguantas 3 días. Entonces, conscientes de esto, pues como decía Guillermo, estamos preocupados y ocupados tratando de convencer a los legisladores y tratando de convencer a los senadores que nos representan en teoría, pues de lo que nosotros consideramos que debe de ser. Y este punto que tocaba Guillermo ahorita, de la cuestión de la transmisión de derechos entre particulares, pues ahora ya lo prohíbe la ley. Y es una cosa que, bueno, pues la ley obviamente es nacional y nos interesa mucho, bueno, cómo se va a manejar a nivel nacional, pero nos interesa más Durango y sobre todo la ciudad de Durango. ¿Por qué digo esto? Porque Durango tiene una situación muy especial, la ciudad. Está vedado el Valle de Guadiana desde hace más de 40 años. O sea, está vedado en términos de agua. No puedes obtener ni 1 metro cúbico más de agua de lo que ya está autorizado hace 40 años. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Como desarrollador de fraccionamientos, yo recurro a Conagua porque requiero agua para dotar de agua este desarrollo, y Conagua me dice, pues nada más que no hay, porque el valle está vedado. Entonces, la autoridad municipal o el organismo descentralizado del municipio, Aguas del municipio, que es el que otorga las factibilidades del agua, pues también uno como desarrollador te acercas a Aguas del municipio y le dices, oye, pues necesito X metros cúbicos de agua para este fraccionamiento. Te contestan que te dan la factibilidad, pero que tú vayas a conseguir el agua. Entonces, pues te dejan totalmente indefenso en el sentido de que la autoridad no tiene agua. Uno de los argumentos de más peso que ha utilizado el gobierno para justificar esta nueva ley es la mercantilización del agua, porque dicen que se hace negocio con el agua. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, al menos en lo que pasa en la ciudad de Durango. ¿Por qué? Porque ante esta situación que te comento, de que la autoridad no tiene agua y tienes que salir tú a ver dónde consigues el agua, pues entonces resulta que voy con Juan Pérez, que tenía un rancho, y este señor pues tenía X cantidad de hectáreas que cultivaba y tenía una concesión de agua por X cantidad de metros cúbicos. Este señor, pues su parcela ya llegó la mancha urbana, ya no requiere el agua y tiene el agua disponible. Entonces, pues te enteras que tiene el agua disponible y te acercas con él para que
bueno, pues te transfiere esos derechos a cambio de un servicio o inclusive de un pago. Por eso que dicen que hay una mercantilización, pero pues la verdad de las cosas es que si no hace eso uno, pues no puedes conseguir el agua porque el valle está vedado. Entonces la misma autoridad, la misma ley, el mismo gobierno nos forza a buscar este tipo de soluciones y luego pues dicen que hay mercantilización del agua, lo cual es, pues no nos dejan de otra más que salir a buscar esa agua. Ok, ahora, la realidad es que la delegación de Conagua de Durango, inclusive antes de que saliera esta nueva ley, ya estaban negando la transmisión de derechos entre particulares, aunque lo permitía la ley, ya lo estaba negando, con una serie de argumentos que, bueno, yo no consideraba válidos, pero así lo hacía la autoridad. Entonces, la gran preocupación que tenemos ahorita en Durango es, todos sabemos que la situación de Durango es muy complicada en la cuestión de inversiones. Claro. Prácticamente no hay nada de inversión pública y muy poca inversión privada. Entonces, si no hay agua para hacer un desarrollo habitacional, si no hay agua para una nueva industria, si no hay agua para cualquier uso que se requiera, pues prácticamente paran el desarrollo de la ciudad y con esta necesidad que tenemos de inversión, pues es un tema que nos preocupa bastante y nos ocupa y por eso andamos, bueno, tratando de dar nuestra opinión en los diferentes medios que nos abren la puerta, así como ustedes, pues para tratar de sensibilizar a la gente de cuál es la realidad y pues también al gobierno, a nuestros legisladores, para que, como decía Guillermo, en el reglamento o en las leyes secundarias, pues puedan considerar esto que a nosotros, pues ahora sí que nos preocupa mucho porque, insisto, Durango tiene una necesidad muy fuerte de inversión y con esto prácticamente se detiene cualquier interés que pueda haber por venir a Durango. Hay un tema adicional, el tema de la centralización que esta ley tiene para Conagua. Okay. Si bien hoy un trámite en Conagua puede durar hasta 1 año o 2 años, un trámite que debería de ser de 1 mes o de 15 días puede tener 1 año o 2 años de duración. Okay. Esta nueva ley le da nuevas facultades, nuevas atribuciones y nuevas actividades a Conagua, okay, mismas que antes tenían las delegaciones, antes tenían los consejos de cuenca, módulos de riego, municipios y estados. Okay. Si bien hoy va a ser complicado mantener que los municipios, estados, consejos de cuenca y módulos de riego participen, en el futuro con la implementación de esta nueva ley de aguas lo vemos que va a ser un caos en Conagua, ¿no? Okay. Hoy Conagua no solo no tiene la capacidad, digamos, en mano de obra o personal suficiente para poder atenderlo, también en cuestiones de presupuesto ha venido reduciendo. Te doy un dato. Okay. En el 2024 Conagua tenía el presupuesto de 62,000 millones de pesos. En el 2025 tiene un presupuesto de 37,000 millones de pesos. Para el 2026 todavía tiene un recorte de presupuesto, tiene 36,000 millones de pesos de presupuesto para el 2026, okay, con eso y las atribuciones adicionales que va a tener. Si antes un trámite que tenía que tardar 1 mes duraba 1 año, ahora un trámite que te tarda 1 mes pues va a durar 3 años, ¿no? Queremos pensar. Y a otra cosa adicional, los consejos de cuenca, los módulos de riego, los expertos regionales en temas de agua, ¿en dónde nos los dejan? La ley tiene algo que me gusta llamarle un albur. La nueva ley, la ley actual maneja que los consejos de cuenca podrán expedir y participarán en la expedición, cancelación o aprobación de derechos de agua. Los consejos de cuenca son personas sumamente calificadas, conociendo la realidad regional y local de la situación del agua, conociendo a los agricultores, a los ganaderos, a los municipios que usan el agua para darle a las viviendas. Ellos participan en la cuestión técnica para otorgar concesiones de agua. La nueva ley le cambia un textito y dice, en lugar de expedirán, pone participarán en la expedición. Okay. Y eso le quita completamente digamos, la fuerza para ellos decidir. Sino van a poder opinar, pero no decide Conagua solamente. Okay. Entonces, alguien en Conagua que seguramente también conocen temas de agua, pero no conocen de la región, porque alguien de Conagua en el centro del país que no conoce la región, no conoce la realidad de Durango y de todo el país, O sea, la realidad de Durango, la realidad de Guanajuato, la realidad del sur, la realidad del norte, que todavía está más complicada que la de nosotros. ¿Cómo van a interceder o cómo van a dar su opinión o cómo van a implementar esta ley desde el escritorio en la Ciudad de México? La verdad es que esa centralización que busca el gobierno federal a través de esta nueva ley de aguas nos preocupa bastante. Nos preocupa que se hagan todavía más lentos los trámites. La cuestión que platicábamos de las sesiones en
diferencias de las sesiones en la compra que se supone que deberían de, se las doy a Conagua y Conagua me las asigna automáticamente. Si hoy tarda un año, imagínense que tarde 2 años, una operación de compra-venta se cae, un terreno que no puedas usar el agua por 2 años en temas agrícolas porque lamentablemente el papá murió y se lo debería dar al hijo, el hijo no puede usar el agua 2 años porque Conagua no le entrega la nueva concesión, se pierde. Entonces eso para nosotros es muy preocupante en todos los aspectos, en el agrícola, en el ganadero, en el industrial, en el inmobiliario, paraliza las ciudades y Durango con la veda que se tiene todavía más. Me gustaría conocer qué proponen ustedes ante esta ley, qué cambios piden que se hagan y en general su conclusión de este tema. El cambio es muy sencillo, que las concesiones pudiera ser en automático, el que tú, por ejemplo, si tú mueres y le dejas a tu hijo, pues que en automático vaya, haga el trámite, mi papá ya murió, me dejó a mí esta herencia, pues denme mi título, tan sencillo como eso. O sea, ¿por qué te lo tengo que regresar para que luego me lo vuelvas a dar? Pues ya dámelo de una vez, no que quede a la discreción de la autoridad, ¿verdad? Punto número 2, que faculten a las delegaciones de cada estado para que puedan hacer todos estos trámites y se haga mucho más expedito y gente sobre todo que está inmersa en su localidad que pueda tomar mejores decisiones. Creemos que esas son 2 cosas fundamentales que deberían de hacerse para que esto pueda ser mucho más transparente y no quede el arbitrio de alguien. Y les voy a poner el ejemplo, pues si yo le cedo, todo el mundo le cedemos ya en algún momento el agua con agua, ¿quién se la va a dar? Yo me preguntaría, ¿a los más cuates o a los menos cuates? Bueno, pues la lógica ahí creo que nos dice que cualquiera, siempre tratamos, cualquiera, y me incluyo, de pues, favorecer a los que más están con uno que a los que no están. Claro. Entonces eso queda, creo que es algo preocupante, que esto no debería ser así, el agua que se le dé a quien la necesita y a quien tiene derecho de tenerla, como son los agricultores que durante muchos años la han tenido y ahorita de un plumazo se la pueden quitar. ¿Qué más pedimos? Pues que incluyan otros temas. A ver, ¿cuál es un tema relevante? Si nosotros, le voy a poner el ejemplo, nosotros tratáramos, como casi se trata el 100% del agua residuales en Durango, el agua que ya usamos en casas, en industria, todo lo demás, se manda a las plantas de tratamiento, se trata eficientemente y se le damos a los agricultores, entonces habría agua suficiente para los agricultores. Y toda el agua que usan hoy los agricultores, que es el 80% del volumen disponible en la ciudad, en el estado de Durango, pues habría agua suficiente para todas las ciudades, para todos los desarrollos. Cosa tan sencilla como eso, pero resulta que pues para eso se necesita presupuesto, para tecnificación del campo, para el tratamiento de las propias aguas, pero tratadas de verdad eficientemente, que para los agricultores no sea un problema. Por el contrario, ese tipo de aguas a los agricultores les dan mucho mejores rendimientos porque traen algunos nitratos, fosfatos, algunos otros nutrientes que permiten que las cosechas se den de mejor manera. Entonces, usemos, reciclemos y toda el agua que tenemos en las presas pudiera hacerse para el consumo humano. Hoy en día con el tunal que todos ustedes conocen y la potabilizadora, pues el día que todo eso esté funcionando y tuviéramos las 2 presas a disposición de consumo humano, teníamos agua de sobra en Durango y agua, ojo, agua de muy buena calidad, que no es el agua que tenemos en los pozos, y dejásemos descansar nuestros mantos acuíferos. Y por otro lado, lo que comentaba Lalo, de la mercantilización del agua. Hoy, el otro día había un comentario, es que no sé quién tiene más de 1 millón de metros cúbicos de agua, él solo. Pues sí, nomás que resulta que aquí en Durango Capital, si hiciéramos un fraccionamiento de 60 hectáreas, o 6 de 10, que son más pequeños, pues es lo que ocupa, 1 millón de metros cúbicos. Entonces eso es acaparar agua, porque tienes agua suficiente. Y luego que te dicen, no, y si no la usas, hasta a lo mejor te la voy a quitar, Pues ¿cómo que me la vas a quitar? Porque yo tengo que tener reserva para poder seguir creciendo mis desarrollos, si no, ¿cómo hago desarrollos? Entonces, esos son los cambios que proponemos y siempre hemos combinado a nuestros amigos diputados a que sigamos conversando al respecto, que no estamos cerrados a nada, pero que sigamos conversando por el mejor ley que podamos tener, con el mejor reglamento. La ley ya está, que podamos tener un mejor reglamento que trate de acotar todas estas funciones de la autoridad y sobre todo pues que se busquen los títulos en automático y que sigamos implementando hacia dónde. A mí me preocupa más el tema de cómo reusamos el agua. Estamos peleando que no hay agua suficiente, que porque hay que priorizar el derecho humano al agua. Pues eso digo, yo creo que cualquiera estamos de acuerdo con ese precepto.
pero bueno, pues busquemos las causas y cómo lo solucionamos. Y en el caso particular de Durango, pues creo que teníamos la solución y esperar que nuestros amigos diputados sigan participando, que sigamos teniendo mesas abiertas, que sigamos teniendo diálogos, que nos lleven a una buena solución, la mejor solución posible. Ok, muy bien. ¿Alguna conclusión? Bueno, la otra cosa que ya comentó hace un rato Miguel y que quisiéramos nosotros que cambiara es la cuestión del presupuesto que se le asigna a Conagua, porque como decimos ahora, esta nueva ley prácticamente centraliza todas las decisiones que antes tenían las delegaciones, los módulos de riego, las cuencas. Entonces, si en el 2024 teníamos 60,000 millones de presupuesto y los que hacemos trámites con Conagua sabemos lo que han recortado el personal, los recursos, lo que tarda cualquier trámite, lo que decía Miguel es cierto, tarda más de un año cualquier trámite anteriormente de transmisión de derechos sin que el centro del país tuviera la carga de trabajo que le va ahora a mandar esta nueva ley. Si ahora para el año que entra esos 60,000 millones resulta que son 30,000 millones, 36,000 millones de pesos, pues entonces le están dando menos recursos y le están dando mucho más carga de trabajo al centro del país. Entonces, pues es una contradicción, deberían de haberle asignado muchísimo más presupuesto que lo que traía y no haberlo recortado. Entonces la petición concreta sería pues a los legisladores, a los senadores, a los diputados federales que busquen más presupuesto para que realmente se pueda implementar esta ley y no solo eso, haya realmente programas para tecnificar el campo, para ahorro de agua y que esa agua, como decía Guillermo, que ahorita la inmensa mayoría, más del 80% la consume el sector agrícola, se pueda reciclar esa agua y se pueda liberar a través de la tecnificación del campo con apoyo del gobierno, se pueda liberar esa agua para el consumo humano, que es una de las prioridades de la nueva ley. Que es obvio, ¿verdad? Pues si no hay agua para la agricultura, no hay agua para algunas otras actividades, pues debe de predominar el uso humano, ¿verdad? Pero si hacemos esto en una forma ordenada y con recursos, sí se puede dar. Gracias. Okay, muchas gracias. Finalmente, ¿alguna conclusión? Vamos a seguir trabajando. Okay. Vamos a buscar a los legisladores nuevamente. Ya estuvimos en la Cámara de Diputados Federal 2 veces. Okay. Vamos a buscar a los legisladores federales por Durango, diputados, senadores, a los locales. Vamos a estar con los consejos de cuenca, con los módulos de riego, con estados, con municipios. Sabemos que ya está la ley aprobada, pero en las leyes secundarias algo podemos hacer para que el impacto sea menor en Durango, que es lo que nos interesa, y pues espero que quienes nos estén viendo, que trabajen, que toquen estos temas, pues siga estando en la agenda regional, ¿no? Para poderlos platicar, y pues pronto ahí los estaremos convocando para hacer un foro ya un poquito más grande y en forma, y poder expresar nuestras opiniones. Ok, muchísimas gracias, pues espero que haya quedado un poquito más clara esta nueva ley, ya que hay muchas dudas al respecto. Agradecerle su presencia y por supuesto su conocimiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Paula. Nosotros nos retiramos, vamos a un pequeño corte, pero regresando todavía tenemos más de Noticiero Señal España.